Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Luis. Vamos a orar, antes que nada. Padre eterno, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Espíritu Santo, te invocamos, pedimos que te quedes en medio nuestro. Abre las mentes, abre el corazón, Señor. Trae paz, trae alegría, trae esperanza, Señor. Confiamos en ti, confiamos en tu palabra, te creemos, Señor. Gracias por escucharnos, gracias por ser fiel y gracias por ser bueno todo el tiempo con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo les voy a hablar acerca de lo que nuestro pastor hablaba en la mañana y ahora, acerca de que nosotros estamos viviendo un tiempo hermoso en la iglesia donde se ve que la presencia del Señor está obrando en las mentes, está obrando en los corazones, está cada día dando una esperanza, un renuevo. Lo veo en la alabanza, lo veo en los hermanos que cada día llegan, a tal punto de que se tuvo que dividir el culto en dos porque el espacio físico no nos da para reunirnos a todos juntos. Pero el Señor ahí está obrando, pienso yo, y va a escuchar las oraciones para poder congregarnos todos juntos nuevamente y tener un culto unido de principio a fin. Pero a eso hay que tener tiempo. Lo importante es tenerlo en estas oraciones. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la guerra espiritual. Yo llevo un año en esta iglesia junto a mi esposa y mis hijas. La verdad es que fueron mis hijas las que nos trajeron a nosotros. Ellas necesitaban un cambio, cada día igual que nosotros, todos necesitamos un cambio y la verdad es que nos fueron conquistando, fuimos viendo en ellas cambio y bueno, queríamos saber qué es lo que era la viña. Así que vinimos a la viña y la verdad es que me hizo recordar tiempos muy hermosos cuando éramos jóvenes, donde íbamos a casa, en ese tiempo no había celular, solamente existía teléfono fijo, algunos tenían beeper. Así que bueno, para los antiguos, claro. Y el Señor, creo, nos unía, el Espíritu Santo nos llevaba a una casa, un hermano, ahí habían 30 hermanos, todos alabando al Señor. Nos quedamos hasta tarde, disfrutamos realmente de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Muchas veces nos falta convencernos, digamos, de lo que el Señor hizo verdaderamente en la cruz. Pero escrito está, que eso es lo importante. Bueno, contar un poco de mi historia, porque en realidad es importante. A mí no me da vergüenza porque en general todo lo que me ha pasado en Cristo Jesús me ha aprovechado a bien. Soy hijo de padres separados, mi padre es un alcohólico, católico, hablando que estábamos acá sin decir religiones, pero bueno, católico, sin conocer una vida en Cristo, sin aceptar a Cristo y bueno, llegó una situación en la cual mi mamá, que era cristiana, conocía al Señor y tomó una decisión, y esa decisión, yo me acuerdo, tenía como 8 años, en un auto, en un bus, y al otro día en la madrugada en Concepción, y de ahí mi abuelita me acogió en su casa, me enseñó valores, entre ellos los valores cristianos, y siempre llegamos al alero de la cobertura del Señor, como familia fuimos luchando, digamos, al amparo del Señor, mi mamá sustentando el hogar, y llegó un momento donde como hijo mayor tomé la decisión de ingresar a la Marina, donde aprendí valores y aprendí cosas que más adelante se las voy a contar y que me ha servido mucho en la vida también para enfrentar una vida distinta, gracias, en el Señor y no darme por vencido, que eso es lo importante, ¿ok? En el contexto, nosotros vivimos una guerra que se inició en los cielos, para poner en contexto un poco hacia dónde queremos llegar, que es ser un guerrero espiritual, o cómo se forma un guerrero espiritual. Y esta guerra en ese contexto se inicia está en Isaías, capítulo 14, si lo quieren buscar después, versículo 11 al 15. Y dice el 11, descendió al Seol tu soberbia. Ojo con eso, esa palabra pega fuerte. Y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto,
junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y el 15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahí se inicia esta guerra donde Satanás, dice la palabra que en Apocalipsis 12:4, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. O sea, Satanás no se fue solo, sino que también fue capaz en su soberbia, en su deseo de ser como Dios, arrastró y convenció a la tercera parte de los ángeles que veían la gloria. Esto es muy importante porque nosotros estamos en una guerra, como les decía, donde existe un enemigo que es astuto, a través del tiempo ha sabido conocer las debilidades del ser humano que fue contaminado en Adán, que lo vamos a relatar más adelante, pero él ha adquirido mucha experiencia y por sobre todo quiero decir que es muy astuto, es muy sutil, todo lo presenta como bueno, si no es tan malo, si, sigue nomás, está todo bien, no te va a pasar nada, cuando la verdad y la realidad espiritual es que no es así. La caída de Adán, ¿no es cierto?, en el huerto es fruto de este trabajo sistemático y engañoso que tiene el enemigo. En Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Dios os ha dicho. El primer ataque de Satanás está dirigido contra la palabra de Dios. Si no es tanto, no te preocupes, todo va a estar bien. Pero si él pudo conseguir confundir a Eva acerca de lo que Dios dijo o dudar de lo que Dios dijo, entonces la batalla está parcialmente ganada. Si los cristianos pasamos por alto las palabras de nuestro Dios y no las obedecemos, Satanás siempre va a tomar una ventaja sobre nosotros, siempre, siempre, siempre. Cristo vino en este desastre que hubo en el huerto del Edén, donde todos conocemos la historia que Adán y Eva fueron expulsados de este huerto maravilloso, sin duda alguna que Dios tenía planes preciosos. El pecado, ¿no es cierto?, ingresa en Adán, ingresa en Eva, ¿no es cierto?, y a través de la multiplicación de la raza humana se puede ver, y hasta el día de hoy vemos los desastres y las consecuencias de esas palabras, ¿no es cierto?, muy sutiles del enemigo que engañó a Eva y Eva a Adán. Pero como les digo, Cristo vino. Este Dios maravilloso, lleno de gloria, no es un Dios cobarde, yo creo que es un Dios valiente y dentro de los héroes que tengo en mi corazón, Él ocupa el primer lugar sin lugar a duda. Él se despojó de todo lo que tenía, de su reino, de su imperio, y vino a hacerse hombre, se humilló, dice la Escritura, hasta la muerte de cruz, y fue obediente en ese proceso, pero Él no murió, sino que en esa cruz representa todos nuestros pecados, nos crucificó a nosotros, y hoy vive para siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, no cabe duda que las consecuencias del pecado, como les mencionaba, del primer hombre fueron desastrosas. La muerte física y espiritual es una marca de nacimiento que llevan todos los hombres que nacieron después de Adán y que la siguen teniendo hasta el día de hoy, porque es como una huella genética que existe. Hay unos que dicen, oye, está igualito a su padre, está igualito a su madre, recalcando siempre lo malo, a veces también lo positivo, pero existe, está presente, no cambia, pero Cristo vino. En Romanos 5:15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. En Colosenses 1:13 señala en específico el 13 como le relato, el cual nos ha librado
de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Qué queremos decir con esto? Que existe efectivamente dos reinos. Volviendo, cuando entré a la Marina, pasé por un proceso de postulación, les dije que mis papás se habían separado y yo tomé como vi que la situación no era buena y dije, bueno, yo voy a asumir en mi corazón el deseo de bendecir a mi mamá, a mis hermanos. Entré a la Fuerza Armada sin saber, a la Marina en específico, sin saber dónde iba y a qué iba. Me di cuenta que claramente una institución estructurada, jerarquizada, ordenada, disciplinada, en la cual tu mente es transformada. Tú llegas a una mente civil, de una mente abierta, donde si tienes problemas está tu mamá para salvarte, si tienes problemas en el trabajo, tiene la inspección del trabajo para salvarte, etcétera, etcétera. Acá no. Acá no existe nada, que solamente te cortan el pelo al ras. Te pasan un gorro para que no te deshidrates tanto, un buzo muy pesado y unas botas también muy pesadas. Y empieza la instrucción militar con muchas cosas que son duras y no quiero detallar en general acá, pero que sí sirven y son necesarias porque en definitiva lo que están formando es un soldado valiente que va a ir a la guerra y que en esa guerra por su patria va a dar su vida. Por lo tanto, de mentalidad y en cuanto a estructura física, tiene que estar fortalecido para poder tomar su casco, ponerse sus botas, su protección, su fusil, sus cargadores, etcétera, 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 más los pertrechos que tiene que llevar. Y en ese sentido, el entrenamiento es durísimo. Y es durísimo precisamente para enfrentar a un enemigo que en líneas generales es cruel y duro. De la misma manera como existe un reino espiritual, que ese reino espiritual creó lo físico, muchas cosas que hoy día vemos tienen relación con el reino espiritual que ya está creado y que existe además una guerra entre ambos reinos. Y en este caso, en la Escritura, figura, ¿no es cierto?, este reino, vamos a partir por el reino del enemigo, ¿no es cierto?, que está en Efesios 6:12, que existen, y lo detalla, principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Cada uno de estos rangos implica poder, que eso es súper importante, poder, dominio y autoridad sobre los rangos más bajos. Es tal cual como es cualquier estructura piramidal de las Fuerzas Armadas. Existe una estructura jerarquizada con mandos, ¿no es cierto? Y esos mandos, ¿no es cierto?, tienen poder sobre esta estructura jerarquizada. Un poder que no se niega porque en el fondo está, uno se lo gana, se va ganando esa estructura y esos puestos. De la misma manera, el reino de los cielos también es un reino espiritual, obviamente, que está liderado por nuestro Padre Celestial, por la Trinidad Perfecta, Jesucristo, Espíritu Santo. Filipenses 2:9-11 señala, por lo cual Dios también, cuando Jesucristo resucitó, dice que lo exaltó hasta lo sumo, dice, y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor para la gloria del Padre. Esto, hermano, es maravilloso, porque nosotros tenemos, como les decía, un Dios que vino a rescatar lo que se había perdido y no mandó a otros. En la estructura jerarquizada que existe en las Fuerzas Armadas existe un comandante, un jefe de unidad, un centro de comando, un centro de inteligencia, existen soldados y existen comandos. Pero el comandante en jefe no está en la primera línea. Él tiene una función que cumplir, porque él, dentro de su función, por formación de las Fuerzas Armadas, es un equipo multidisciplinario, y ese equipo multidisciplinario funciona como una sola unidad. Si esa unidad funciona a la perfección, el cuerpo es una potente legión, se logra el objetivo.
que es triunfar en la guerra. De la misma manera, ¿no es cierto?, el Señor, a diferencia de la Armada, este héroe máximo que yo admiro, dio su vida. Este comandante en jefe de todos los ejércitos celestiales descendió de los cielos y dio su vida por nosotros. Él pagó el gran precio. Él se esforzó. A él le dolieron los ayunos, 40 días. O sea, uno ayuna 24 horas y a mí después de las 24 me empieza a doler la cabeza. Fuertemente por un proceso fisiológico que tiene el cuerpo. Imagínense ayunar 40 días. Soportar humillaciones, soportar dolores. Ah, tú eres el rey de los judíos, ja, ja, ja. Y mientras Jesucristo se burlaban de él, estaba tapado, le golpeaban, ¿no es cierto? Él sufrió mucho por nosotros. Pagó un precio que realmente nosotros nunca, y a veces pienso cuando lo menciono, nunca vamos a poder dimensionar con cuán grande amor Cristo Jesús nos amó. Me cuesta dimensionar porque es algo que no lo puedo entender. En la Marina, los héroes navales que son pilares fundamentales de la institución, como es Arturo Prat, por ejemplo, que él valientemente en una unidad y en desventaja militar estratégica, él dio su vida, saltó al abordaje por su patria, por sus valores, por sus convicciones, y no solo él, también el sargento Aldea, que él también es pilar de la infantería marina. Esa muerte, hermano, yo cuando acepté a Cristo Jesús y Cristo empezó a cambiar mi vida, yo dije, estas muertes son en vano. Ellos sufrieron por sus ideales, pero murieron en vano. No trascendieron, claro, sí, pero es una muerte vana. Pero la muerte de Cristo es una muerte en la cual nos trasladó, hermanos queridos, desde la tiniebla donde estábamos, de este imperio satánico que nos tenía dominado, nos traspasó, y de las tinieblas, de la oscuridad, nos traspasó a su luz admirable. Eso tenemos que tenerlo siempre presente, hermanos, cada día de nuestra vida, en medio de las dificultades que nos encontremos, cada uno de nosotros tiene un proceso, porque el Señor así lo estipula, así quiere que sea. Nosotros, el Señor no quiere que solamente nos quedemos como reclutas, sino que seamos no solo soldados, después no solo comandos, sino que Él quiere que nosotros lleguemos a la altura y a la estatura de Jesucristo. Ese es el deseo del Señor. ¿Lo podemos lograr? Amén. Lo podemos lograr. Están todos los elementos y más adelante los vamos a describir. Así que esta predicación es una predicación y un compartir de ánimo, total de ánimo. Es como para que ustedes se vayan con pilas, no Duracell, sino que con pilas nucleares, como dice el pingüino de Madagascar, nucleares. Se vayan con esta pila nuclear en el fondo de su corazón y puedan enfrentar lo que les resta en la semana, porque nosotros nos congregamos una vez a la semana como iglesia. Por lo tanto, nosotros esta es la oportunidad que tenemos de llegar a la iglesia con problemas, con dificultades, claro, todas las tenemos, pero aquí tenemos la oportunidad para levantar nuestras manos, gritar, alabar, saltar. ¿Qué más hacemos? Bailamos, aquí se baila también, se baila. Tenemos músicos que son espectaculares, que animan al Señor en la batalla espiritual contra el enemigo, y yo lo he visto, fíjense. Yo cuando llegué la primera vez a la iglesia, llegué con mi corazón abierto, no jugar a nadie, porque no soy quien para jugar a nadie, y lo encontré pero maravilloso. Me trajo todos los recuerdos cuando yo era adolescente y alababa al Señor en plena libertad. En plena libertad. Y esa oportunidad, hermanos, que tenemos aquí, tenemos que aprovecharla. No se puede desperdiciar, porque aquí es donde nosotros nos fortalecemos. Aquí es donde nosotros vamos a tomar nuestros elementos espirituales que nos van a enseñar a enfrentar una semana, ¿no es cierto?, de vida, para llegar nuevamente y decir, oye, ¿sabes qué? Me sirvió alabar al Señor, me sirvió el consejo del pastor, me sirvió el consejo y la predicación de los hermanos, porque la verdad de las cosas es que fui vencedor y noto que di un paso más en victoria. No retrocedí, sino que avancé. Un paso, pero avancé. Y eso te ayuda finalmente a ir
subiendo, como dice el corito, de gloria en gloria, subiendo en victoria, hasta llegar a la estatura de Cristo, que es el deseo del Señor. El deseo más profundo de Cristo es que nosotros seamos como Él. Lo relata la Escritura en innumerables pasajes. No nos demos por vencidos, ¿ok? ¿Amén? Amén. Un ejemplo del poder del reino de Dios que supera obviamente con crece y está derrotado este otro reino que es el reino de las tinieblas, está en San Juan 10 del 17 al 24. Y el pastor lo dijo el domingo pasado, hablaba acerca de que cuando los 72 volvieron, estaban muy contentos y decían, Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Y Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones. Y esto es importante. Y para vencer a todo el poder del enemigo sin que nada los dañe. Mire qué tremenda palabra. Si nosotros meditamos en esto, vemos que Jesucristo realmente en esa cruz maravillosa, Él venció, fue exaltado hasta lo sumo, se le dio nombre sobre todo nombre y poder para gobernar en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Y el enemigo lo sabe. Pero lo que nosotros tenemos que entender y comprender es que esta palabra tenemos que ponerla por obra, ponerla por práctica, para que vayamos venciendo cada vez más huestes de maldad y que en el día de mañana, si hay algo que nos afecta, nosotros nos vamos dando cuenta que naturalmente, en la medida que estamos fortalecidos en el reino del Señor, naturalmente este cuerpo va dejando todo lo malo que arrastra desde Adán. Naturalmente, y aquí muchos mueven la cabeza porque sí, efectivamente es así. Pero en contraposición voy a poner el ejemplo de mi padre. Mi padre tiene 78 años, creo, por ahí, y él sigue siendo un alcohólico. No ha podido vencer. A pesar de todo lo que quizá llora a veces, no ha podido cambiar. Su vida ha sido desperdiciada. Es esclavo de las huestes de maldad. Nunca pudo cambiar. Pero en Cristo la vida es distinta. Cuando una persona acepta a Cristo, el Espíritu Santo, por esta ley espiritual que fue tomada por Cristo Jesús, por nuestro Padre Celestial, puede cambiar todo aquello que tú puedes ver que es imposible. En la medida en que aceptes a Cristo en tu corazón, recibas al Espíritu Santo y obres y camines con los elementos que la Escritura te las menciona para que seas vencedor. Si la Escritura no está para hundirte, está para sacarte de este reino horrible, las tinieblas, oscuro de maldad y llevarte a un reino maravilloso de luz, donde hay gozo, vida, paz, aún en medio de los problemas, aún en medio de las dificultades. Si hay alguien que está pasando por problemas y se allega al reino del Señor, esos problemas sin duda alguna que van a doler, pero acá algo al interior va a ser transformador y va a decir, hoy estoy lleno de paz, lleno de alegría, lleno de esperanza porque Cristo es mi Señor y mi Salvador y yo voy hacia un reino distinto. Satanás quiere que tú mires los problemas. El Señor desea que lo mires a Él. Puesto los ojos en Jesús, dice, el autor y consumador de la vida. Amén. Amén. Por lo tanto, ya no estamos entrando en este reino de batalla que ahora, como les mencionaba, Cristo venció, murió, es nuestro comandante en jefe máximo, es nuestro héroe máximo, pero existe esta guerra que estamos viviendo en la tierra, que existe un enemigo cruel, organizado, estructurado, que no se cansa, que no duerme, que no se fatiga y lo único que desea es destruirlo. Destruirme a mí y destruirnos a todos los que estamos acá. Pero Cristo venció y le robó esa autoridad. Por lo tanto, a mí, naturalmente, me conviene emigrar y estar en Jesús, en su vida, en su reino, compartiendo la alegría y el gozo de nuestra salvación con mis hermanos y no mirar lo que el enemigo quiere que yo mire.
Por lo tanto, estamos en una guerra espiritual cuando nos encontramos que queremos hacer lo bueno, pero hallamos algo en nosotros que nos lleva a hacer lo malo. ¿Les pasa o no? Yo no quiero mentir, pero a veces miento, hoy mentí. Pero a veces nos damos cuenta cuando estamos en el camino del Señor que hemos cometido un error. Y llegamos al Señor a las plantas: Señor, me equivoqué, por favor, restáurame. No quiero mentir, quiero ser veraz, quiero que tu poder actúe en mí, por lo tanto me voy a levantar y voy a seguir adelante. Y el Señor después vendrá una prueba, pero ya miré, ya sé cómo tengo que enfrentar al enemigo, por lo tanto voy creciendo y voy avanzando. ¿Ok? Entonces, como les decía, estamos en una guerra, y en esa guerra que es espiritual, lo físico también es parte o es imagen de lo que es espiritual. Y como lo conversábamos en una oportunidad con el pastor cuando nos fue a visitar a la casa, a conocernos, dentro de la conversación surgió esto muy bonito y a los dos nos hizo clic, a él y a mí, que conversábamos. Y uno de los objetivos militares más importantes, estoy hablando en el mundo físico terrenal, dentro de la estrategia militar, lo importante es destruir, y el objetivo medular es destruir las comunicaciones del contrario. Y uno se preguntarán, ¿por qué? Porque sin comunicaciones no hay abastecimiento. Usted quiere mandar soldados a tal parte, para eso necesita comunicarse a través de radio, satelital, hoy día, todo lo que se imagine en comunicaciones, cifradas con códigos, etcétera, etcétera. La comunicación es vital para poder ganar un objetivo en la guerra. Sin comunicaciones no hay abastecimiento, el enemigo se confunde, se fatiga, se cansa, no tiene alimento, no tiene pertrecho, los soldados se debilitan, por lo tanto no tienen fuerza para trasnochar, no tienen fuerza para disparar, no tienen fuerza para tomar sus fusiles, no tienen fuerza para nada. Por eso el régimen militar es tan duro al inicio, porque en el fondo te preparan mentalmente, anulan tus sentimientos, ¿no es cierto? Si tú te vas a encontrar con un enemigo al frente, tú no vas a tener misericordia, tienes que matarlo porque es de la vía de él o la tuya. Eso es parte del objetivo. Por lo tanto, como les decía, el principal objetivo es destruir las comunicaciones. Asimismo, como yo les mencionaba, Satanás es un estratega de la guerra, él, un artista en la guerra. Y en ese sentido, como lo dice y lo anticipa la Escritura, dice que Satanás no viene a otra cosa sino a robar, matar y destruir. Sí, hermano, pero es que eso yo lo sé, lo he escuchado en la Biblia. Sí, pero es que esa es la realidad. No hay otra realidad. Satanás te va a mentir astutamente. No va a venir disfrazado como diablo, ni se va a presentar con colas, cachos, dientes, lo que sea, sino que él te va a engañar muy sutilmente, muy astutamente. No, tranquilo, si no te va a pasar nada. Anda una vez a la fiesta, total, no te va a pasar nada. Bueno, ahí el enemigo ya empieza a trabajar. Ya armó, como en la infantería marina, una cabeza de playa. Para tomarse la playa, un infante marina tiene que ir con un grupo de comando, se toma la playa, una cabecita, una puntita, la flecha. Y de ahí para adelante, esa cabeza de playa, por orden y estrategia, no se puede soltar. Que eso también es importante saberlo. No es que ellos vayan, toman la playa, sacan arena y se van. No, pues para eso no. Se bajan del buque, ¿no es cierto? Van en Zodiac, una patrulla, inicialmente son comandos los que van, abre la cabeza playa y no dejan que el enemigo tome esa playa. ¿Por qué? Porque tienen que cuidarla, porque después viene todo el resto. Por lo tanto, el enemigo, ¿qué es lo que hace? No, anda nomás, si no te va a pasar nada. A lo que a ustedes se le ocurra en su mente. Porque cada uno de nosotros tiene luchas espirituales. ¿No es cierto? No todos somos iguales. Dios nos hizo diferentes. Gloria al Señor por eso. No todos somos cabeza, no todos somos pies. Somos una estructura que funciona cohesionada, unida entre sí, como hablábamos recién de los huesos, ¿no es cierto? Que los huesos, las coyunturas se unen, se forman tendones, músculos, ¿no es cierto? Y uno empieza a sentir, porque el hueso no siente, porque el hueso muerto no siente. Pero cuando Cristo llega, une el hueso, une los tendones, une los nervios, músculo. Ah, si Satanás me pega, me duele. Yo ahora siento. Pero si está muerto, tú no sientes nada. Y eso es lo que pasa en el ambiente espiritual y aquellos que no han conocido a Cristo.
Entonces, como le decía, el enemigo viene a robar, matar, destruir, entre ellos cortar estas comunicaciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claridad absoluta de esto. No dejarnos convencer, poder usar nuestras herramientas espirituales que Dios nos dio, y aquí va el siguiente paso de este proceso de compartirles de Cristo, para que el Señor pueda obrar en sus mentes, fortalecer su fe, y puedan utilizar también una herramienta fundamental, que se las voy a mencionar más adelante, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que roba? Como decíamos, el enemigo viene a robar, matar y destruir, pero ¿qué es lo que te quiere robar el enemigo? Uno dice, sí, la salvación. Sí, pero la salvación está. Jesucristo ya venció, ya te trasladó de las tinieblas a la luz admirable, pero aún en este camino, Satanás siempre va a intentar sacarte, amargarte, destruirte, siempre lo va a hacer así. Entonces, como les decía, como la estrategia militar es destruir las comunicaciones, Satanás lo que viene a hacer es exactamente lo mismo a nivel espiritual. Lo que él desea hacer es cortar la comunicación, el nexo, como tú lo quieras ver, entre tú y el Señor. Jesucristo dice que abrió lo que estaba vetado antes para nosotros porque estábamos en pecado. Pero cuando vino Cristo dice que el velo se rasgó. Antiguamente entraban una vez al año el sumo sacerdote para expiar los pecados, y ahora nosotros tenemos plena libertad para poder entrar al reino del Señor, estar en el lugar santísimo por su gracia y grande amor. Ahí es donde somos fortalecidos. Ahí es donde efectivamente nuestra mente cambia. Ahí es donde en medio de las tormentas, las dificultades, podemos ser vencedores, pero siempre y cuando no perdamos la comunicación con el Señor. Porque nosotros necesitamos, así como los militares, para lograr el objetivo necesitan un abastecimiento constante. La munición se gasta. Yo puedo llevar 1000 tiros, como máximo 1000 tiros, porque pesan, los tiros pesan, no son de goma, pesan, y se me acaban los 1000 tiros. ¿Y qué hago si estoy en la primera línea y se me acaban los 1000 tiros? Alguien me los tiene que traer. Alguien tiene que reponer esos tiros para que yo pueda seguir batallando. ¿Puedo estar solo? Claro, pero voy a morir igual. Entonces el enemigo lo sabe perfectamente. Él es un hábil estratega de la guerra. Convence muy fácilmente y es muy astuto, muy astuto. Por lo tanto, él, ¿qué es lo que quiere robar? En líneas generales, a mi entender, en mi experiencia, es el tiempo. Uno dice, ¿pero por qué? Pero claro, porque si yo quiero pasar tiempo con mi Señor, necesito dedicarle un tiempo. A solas. ¿Puedo orar en la iglesia? Bien, perfecto. ¿Puedo orar con mi esposa y mis hijas? Perfecto. Pero yo tengo problemas internos que yo quiero solucionar. Ustedes también los tienen. Y sin duda alguna quieren salir victoriosos de esto. Pero el tiempo el enemigo lo roba. Entonces, nos levantamos temprano, llegamos al trabajo, porque es necesario trabajar. El Señor nos demanda también que nos esforcemos en ese sentido, pero nos roba el tiempo. A veces lo desperdiciamos en cosas que no corresponden, o en cosas que aparentemente son buenas, porque tienen una justificación humana, pero ante los ojos del Señor, ante los ojos de Cristo, estás perdiendo el tiempo porque Él quiere ayudarte. Él dice, yo ya vencí por ti, yo ya morí en la cruz. Tú ya fuiste traspasado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, pero yo quiero que seas un vencedor. Al que venciere, dice la Escritura. Si bien es cierto, en algunas ocasiones somos derribados, pero no estamos destruidos. Pero el Señor necesita, y todos necesitamos, levantar nuestras conciencias, despertar nuestra mente, nuestro corazón a esta realidad espiritual. Afuera, desde el momento que usted sale de aquí, empieza a actuar el marketing. Oye, tengo ganas de comer, mira, aquí está tal cosa. Oye, quiero hacer esto, quiero comprar zapatillas, quiero hacer esto, todo hoy día es ágil y rápido a través de un touch, ¿no es cierto?, de las tarjetas de crédito si no tiene dinero,
etcétera, etcétera, etcétera. Sutilmente engañado para no poder dedicarle tiempo al Señor. Y después que se compró la zapatilla, después que se compró el vehículo, lo usa un rato, se aburre y uno se da cuenta, oye, esta cuestión, ¿a qué la compré? No la debía haber comprado. ¿Por qué no guardé? Bueno, ahí Satanás está trabajando e impidiendo que usted tenga esta comunión maravillosa con el Señor. Y ahora vamos a pasar a unos elementos que traje para poder describir en pocas palabras, digamos, que nosotros como cristianos estamos en una guerra y no podemos soltar estas herramientas que son esenciales para el logro de los objetivos, que es llegar a la estatura de Cristo. Y la primera herramienta que les quiero mostrar es un casco, que lo traje aquí. Este es un casco de verdad, no es de mentira. Y es pesado, es súper pesado. Pero te lo tienes que poner. ¿Y qué implica este casco? ¿En qué te ayuda? Militarmente a no perder la vida, ¿no es cierto? Te ayuda a salvarte de esquirlas en caso de granada. Si hay un impacto de un misil, te puede llegar un trozo de piedra, digamos, en la cabeza, menor, pero piedra al fin y al cabo que te puede dañar el cráneo, pero con esto te proteges. Una bala, por ejemplo, también es posible que no te haga daño porque además mi cabeza llega hasta por aquí y esta parte que es la altura, ¿no es cierto? Por lo generalmente los impactos van más acá arriba. Pero lo importante de esto es destacar que nuestra mente, y el apóstol Pablo así lo escribe en la Escritura, es para blindar nuestra mente de todas las mentiras que el enemigo nos impone día a día. Siempre el enemigo está hablando en nuestra mente, siempre el enemigo está instándonos a hacer cosas que nosotros dentro de nuestro corazón sabemos que no la queremos hacer, pero a veces escuchamos las mentiras del diablo y nosotros hacemos cosas que él desea que hagamos y el Señor, por otro lado, dice que no. Por eso el apóstol Pablo dice, oye, ponte este casco, ¿no es cierto?, que es el yelmo que le menciona a Pablo, que cubre tu mente de todo engaño del enemigo, que permite, ¿no es cierto?, blindar tu mente para que tú puedas ser un soldado vencedor. Pesa. No es fácil tomar un casco y caminar con él, menos correr. Pero para eso, en el caso de las Fuerzas Armadas, trabajan físicamente y arduamente para que el casco después no te moleste y puedas tú, con el desarrollo muscular que tienes, puedas andar con él constantemente. Si estás en un combate, tú no sabes que no te puedes sacar el casco. Te sacas el casco, es probable, y la probabilidad de poder morir es mucho más alta, ¿no es cierto?, en el caso que no lo tengas. Pero si lo tienes, la probabilidad es más baja. Te puedes salvar. Por eso el apóstol Pablo, Dios le dio esta sabiduría al ver a este ejército romano tan cohesionado, tan jerarquizado, tan obediente. Nos dice a nosotros los cristianos, oye, usen este yelmo que pueda proteger su mente fundamentalmente de los ataques que tenga el enemigo. Por otro lado, también nos lleva a tomar nuestro escudo. Este lo compré por Mercado Libre, soldado. Pensé que era liviano, pero es pesado. ¿Ya? O sea, si yo estoy una hora con esta cuestión así, voy a terminar botando. Pero también tiene un propósito, porque el apóstol nos lleva a tomar el escudo de la fe. Tómalo. Oye, pero si pesa. Este es una alpargata para el lado de los escudos que usaban los romanos. No sé si han visto alguna película romana, ¿no es cierto? El escudo protegía desde la nariz hasta casi la punta de los pies. Y ellos también, asimismo, se fortalecían unos con otros porque los escudos los entrelazaban. Iban funcionando como equipo. O sea, el Señor nos llama a funcionar como equipo, ¿no? Nos llama a funcionar como iglesia, cohesionado, sin que el enemigo mine el interior de la iglesia. No solo la lucha está afuera, también está acá. No se olviden que el ejército también tiene espías. Así que el Señor nos llama a tomar este escudo de la fe. Oye, pero este escudo, ¿cómo yo lo puedo hacer que este escudo sea más grande? Bueno, toma la palabra. Aquí tengo una espada, ¿no es cierto?, para poder defenderme ante la acechanza del enemigo, ¿no es cierto?, que es la palabra del Señor, que dice que penetra hasta lo más profundo, ¿no es cierto?,
Y el enemigo tiembla esta palabra, hermano. Yo lo asimilo con una espada, obviamente, porque el apóstol dice que es una espada. Pero en estricto rigor también cuesta tomar una espada. Nada es fácil, hermano. Tomar un casco es complejo. No me dolió, por si acaso. Por si acaso. El escudo, para que vean que no es de cartón, es duro, es pesadito, también nos protege, pero este escudo también va creciendo, se va fortaleciendo por la fe. Tengo la palabra. Y el escudo, que es la fe, que el apóstol Pablo dice, sobre todas las cosas dice, tomad el escudo de la fe, con el cual podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿No es cierto? Y este escudo crece en la medida que yo me fortalezco en la palabra. Porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra. ¿Cuántos de aquí? Hagamos una encuesta. ¿Cuántos de aquí? Qué importante, porque en el fondo, en la industria, en cualquier industria, digamos, se utilizan las encuestas para mejorar. Sí, todas las cosas sirven para mejorar, pues hay empresas que hacen FODA, etcétera, etcétera. Pero vámonos a las encuestas, que sirven para mejorar la gestión. Y en este caso, ¿cuántos de los hermanos que están aquí leen la palabra todos los días? No quiero que apunten, que levanten las manos, no quiero eso, solamente quiero que lo dejen en su corazón y en su mente. ¿Cuántos, hermanos? Ahora, la pregunta que les voy a hacer, supongamos que fuera un 1%, la iglesia está débil en la palabra, y por lo tanto la fe y el escudo de la fe es débil. Pero por otro lado, si la encuesta tuviera un 100%, ¿cómo estaría esta iglesia fortalecida? ¿Quién está pidiendo un avivamiento en esta iglesia? Yo lo he escuchado varias veces. El avivamiento viene de la mano no solo del pastor, no solo de los líderes, no solo de los músicos, sino que el avivamiento depende de todos nosotros, de todos. Si debemos funcionar como una unidad cohesionada, no que el pastor diga vamos todos para allá y todos parten para allá, no sirve. ¿O no? Es como el Guaripola del Happening con Ja, ¿se acuerdan? Puta, el Guaripola partía para allá, el Guaripola y todos para allá, y el Guaripola al final terminaba, pero esto se lo digo en serio, el Guaripola terminaba guardando todo, la Guaripola, todo, y se fondeaba como uno más dentro de la galería. Nosotros debemos también apoyar a nuestros pastores, apoyar a los líderes de la iglesia. Llegar aquí en la mañana temprano no es fácil. ¿O ustedes creen que los traen a todos en una van? No, cada uno se rasca con lo suyo. Pero ¿qué es lo que yo valoro? Que vienen con energía, con fuerza. ¿Cómo está Iglesia Viña? ¿Cómo se han portado? Bien, vamos a alabar al Señor, bien. Un ánimo que a mí realmente me maravilla. Y una de las cosas que me ha conquistado es eso. Pero el mensaje que le doy a todos ustedes, si realmente quieren un avivamiento en la iglesia, todos, desde el que se sienta más inútil hasta el líder, tienen que funcionar como una unidad para poder vencer. El enemigo va a hacer todo lo contrario. Va a dividir, va a meter gente aquí dentro de la iglesia, hermanos que no son maduros, que no entienden esto. Por esto es importante que empecemos a avanzar en este asunto, y va a empezar a tratar de destruir, liderado obviamente por el enemigo. Y si no estamos firmes todos para traer a ese hermanito en amor, hermanito, mire, si usted tiene alguna duda, cualquier cosita, oremos por usted, vamos del pastor para que ore, ayunemos por ese hermano, tengamos presente que estamos en una guerra espiritual, que el problema no es el hermano, que el problema es el enemigo que está actuando en la mente de los hermanos. Por eso el Señor nos lleva a usar nuestro casco. Y no te lo saques nunca. ¿Ok? Y lo último, se me acaba el tiempo, ¿no es cierto? Sí. Sí. ¿Cuánto me queda? 3 minutos, 5 minutos, ya. Y lo importante de esto, hermanos, de estar en comunión, como el apóstol Pablo decía, mirad cuán delicioso es y bueno. O sea, mira, habla de delicioso, habla de bueno, es habitar los hermanos juntos y... pero lo sabemos, parece que no sabemos bien la palabra, bien. Y dice después,
porque ahí envía el Señor. No lo envía Satanás, lo envía el Señor. ¿Qué envía? Bendición y vida eterna. ¿Quién quiere bendición? Siempre decimos, hermanito, bendiciones, hermanito, que Dios te bendiga. ¿No es cierto? Pero ahí el Señor envía una bendición espiritual, hermano, una bendición que nosotros no la podemos ver con nuestros ojos físicos. Es una bendición que nos acompaña y nos sigue hasta nuestra casa, y si en nuestra casa nosotros no ponemos de nuestra parte, vamos a llegar al otro domingo con el estanque en cero. Y la idea no es esa. La idea es que nosotros lleguemos, nos vayamos de aquí full estanque, practiquemos en la semana y volvamos compartiendo experiencias. Oye, el Señor hizo esto en mi vida. Yo antes hacía esto y ahora no lo hago. ¿Pero por qué? Porque me puse mi casco, anduve todo el día con mi espada espiritual y con mi escudo que cada día se fortalece más porque estoy escuchando la palabra. Estoy escuchando la palabra, me estoy fortaleciendo. Ya mi escudo me llega no sé a dónde, pero importante que lo vayan midiendo. El ataque del enemigo es feroz, le decía, es cruel, no se cansa, hermano, eso tienen que tenerlo presente, no se cansa. Por lo tanto, si usted en un momento determinado fueron atacados por el enemigo le hizo daño, Jesucristo lo perdona todo, Jesucristo lo restaura todo, camina, muévete con esa fe maravillosa. No merme, que tu fe que tu falta de fe no merme tu fuerza. Fortalécete en Cristo, fortalécete en la palabra. Y una cosa importante también que es, y con esto quiero terminar, que cuando el apóstol Pablo menciona que el escudo, sobre todo dice, sobre todo, hablamos del casco, la espada, sobre todo toma el escudo de la fe, con el cual puedas apagar los dardos de fuego del maligno. Una de las mejores posiciones de tiro es, esta es la posición, ¿no es cierto? Tengo mi fusil, ¿no es cierto? Lo tomo, y la razón es muy simple, por el recoil que tiene dependiendo del calibre, 7.56, perdón, 5.56, 7 y algo. El recoil te puede tirar hacia atrás cuando tú haces una metralla o dejas el fusil, lo dejan automático. Por eso los tiros son 1-1, semi por lo general, y si es ráfaga, una ráfaga corta porque tiende a hacer esto. La mejor posición es esta. Por lo tanto, nuestra mejor posición, desde mi punto de vista espiritual, cuando uno recibe un ataque del enemigo, es de rodillas. Señor, tengo mi escudo de la fe, con el cual puedo apagar los dardos de fuego del maligno que atacan mi mente y mi corazón. Si bien es cierto, mi carne me dice que haga lo que el enemigo quiere, pero Cristo, tú venciste. Y si aún así no puedes, usa la palabra. El pastor lo decía el otro día. Enfrenta a Satanás. Dile la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que a él le duele más que él fue derrotado. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es que eres un pecador. Sí, puede ser que sí, pero Cristo perdonó todos mis pecados y en él yo soy restaurado y soy una nueva criatura. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. ¿Qué podemos decir a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Probémoslo, probémoslo. Espiritualmente quiero de aquí salgan todos con su casco, con su espada, con su escudo. A los jóvenes que tienen un campamento maravilloso, aprovéchenlo, sáquenle el jugo para que se fortalezcan espiritualmente. Eso se está preparando ya. Hay pastores, hermanos que están trabajando para que sea un bonito despertar espiritual en el Señor, pero que no se muera, que no se muera. La principal batalla todos la libramos de menos a más en nuestros hogares, en nuestros trabajos y después posteriormente cuando somos una unidad en la iglesia. Que el Señor nos ayude en lo poco para que en la medida que vayamos siendo fortalecidos podamos ayudar a otros, que es el Espíritu. El pastor, yo creo que su corazón late cuando
se escuchan estos mensajes porque en definitiva Él lo entiende así. Él es responsable de esta unidad. Cristo, como les decía, y Él designó pastores, apóstoles, evangelistas, etcétera, ¿no es cierto? Él tiene una responsabilidad. Y cada uno de nosotros, entendiendo que somos una unidad espiritual, que somos guerreros espirituales y que combatimos un enemigo común, debemos actuar de manera cohesionada. Por lo tanto, cada uno de ustedes, a todos lo estoy mirando, cada uno de ustedes tiene que esforzarse y estar consciente de que el líder que está aquí se esmera por usted en oración, en ruego, en súplica, pero también se cansa. Pero ¿cuál es la satisfacción más grande? Es ver a una iglesia fortalecida. Me imagino yo, una iglesia fortalecida, una iglesia que crece, una iglesia que trae más hermanos al reino del Señor. Amén. ¿Nos vamos a comprometer entonces? ¿Cómo está Betito? Usted sabe, ¿no es cierto? Vamos, en el nombre del Señor Beto. Cristo te ama, ¿no es cierto? Amén, amén, sí, vaya que me ama. Eso, hermanos, que Dios les bendiga mucho, les guarde y tomen en consideración lo que el Señor está hablando, porque esto no nació de mí, esto nació de nuestro pastor en una conversación, y también dediqué tiempo para esta presentación en medio de los trabajos, ahí escondido, pum, le ganaba el tiempo al diablo y hacía mi presentación. Ayuné también, tengo que reconocerlo, porque es importante, hermanos, que el Señor hable, no hable uno, y que la gloria tampoco no me la rinda yo. La gloria es para el Señor, para Cristo. A Él felicítenlo. Gracias, Señor. Porque los hermanos, la iglesia está hablando a través de la hermana, a través del pastor, a través de los músicos. También fluye mucha palabra que toca el corazón mientras ellos cantan. Así que, hermanos, sean verdaderos guerreros, entiendan lo que está pasando, despierten sus conciencias y sus mentes, para que el día cuando venga el enemigo, ustedes estén firmes. Amén. Amén.